Ha finalizado el curso escolar, se han recogido las notas, los docentes también han colgado los libros y ahora hay que esperar a ver qué ocurrirá a partir del 9 de septiembre. Ese día está previsto en el calendario escolar que den inicio las clases, pero todavía no sabemos cómo va a ser. Vamos a hablar de esa vuelta al cole con la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura y también docente, Lola García. Buenos días. Hola, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, hemos aprovechado que ya le han dado vacaciones en el cole, ¿verdad? Para tenerla aquí y poder pues hacer esa entrevista que teníamos pendiente. Queremos saber cómo es la situación también entre los docentes, entre los profesores, cómo se avecina esa vuelta al cole que desde luego a padres y madres nos tiene bastante, bueno, no sé si preocupados, pero sí con cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, pues como bien dices, con incertidumbre de las familias, pues igual estamos los docentes, terminamos, hicimos el último claustro el día 30 y prácticamente todavía no sabemos cuántos grupos vamos a tener por centro, es decir, cuántos niños vamos a tener en cada aula, qué profesores vamos a tener en cada centro, es decir, la planificación que normalmente se hacía desde mayo, a día de hoy sigue retrasada, es decir, yo creo que se ha perdido un tiempo muy importante durante el mes de junio para tener toda esa planificación de cara al próximo curso, de cara a septiembre, incluso la formación del profesorado que tendríamos que realizar también y desde que llegue septiembre no perder ni un día. Si dicen que empieza que así lo establecen, el día 9 de septiembre, pues empezar con los niños el 9 de septiembre porque no se sabe después si se produce. En cuanto a esa formación, ¿va a ser una formación específica por todo el tema de protocolos y demás para poder pues estar en las aulas con ciertas garantías? Es que nosotros lo hemos propuesto, me imagino, en mi centro y me imagino que el resto de profesorados también lo habrá solicitado en la memoria que realizamos a final de curso de la valoración de todo el curso escolar. Lo que realizamos, lo que pedíamos un poco también es esa formación en contenidos sanitarios, cómo tenemos que actuar y también de redes y conexiones a Internet, plataforma digital, que es tan necesaria. Es decir, yo veo que estamos ya en el mes de julio, 2 de julio, como tú bien dijiste al principio, y hemos pedido tanto en el Cabildo como la parte política, como otros compañeros en los distintos ayuntamientos, las conexiones para que no haya brecha digital para el próximo curso. Eso ya tendría que ser prioritario para la Consejería de Educación y para las otras administraciones y realmente no vemos que se está trabajando en eso. Otra de las cuestiones que también pues suscitan esa incertidumbre es el tema de las distancias para evitar contagios y de los espacios de las aulas. En Fuerteventura todavía, por desgracia, contamos con centros que tienen pues aulas modulares, los barracones que se dice tradicionalmente, y en los que pues mantener esas distancias de seguridad a priori parece complicado. Mira, nosotros en el centro donde trabajo calculamos la distancia de 1,5 metros y 11, 12 niños y niñas podrían estar en el aula. ¿Y ahora cuántos están? Ahora, un centro como el mío son 25 y a veces 26 y 27, depende del nivel. ¿No? Sí, el Cristóbal García Blasi. Pero es que vemos que tampoco han aprovechado durante el curso, a lo largo del curso, desde que se fue la consejera Soledad Monzón, que tenía planificado tanto el 6 Villaverde como el 6 Morrojable, ya tenían que haber estado terminado y poderse incorporar, que serían espacios, ahora más que nunca, tan necesarios, y vemos que no han terminado esos centros educativos tan necesarios, insisto. Vamos a ver qué pasos se están dando. Esperan en principio el mes de julio y de agosto es inhábil para ustedes. O sea, próximas notificaciones, ¿cuándo pueden tenerlas? Bueno, el julio estamos a disposición de la consejería. Realmente los equipos directivos siguen en los colegios trabajando porque toda esa planificación, normalmente ellos suelen terminar a mitad de julio porque termina toda la planificación. Ahora, sinceramente, de aquí agradecer todo el trabajo que hacen los equipos directivos de los centros educativos porque son los que se van a quedar en el centro trabajando y planificando esa organización del próximo curso y tendrán reuniones y estarán pendientes de... Le iba a preguntar también, porque hay algunas comunidades que están presentando sus planes B por si hubiera rebrotes, pues cómo afectarían o qué soluciones se darían
harían para, si eso ocurriera, pues poder continuar con la actividad lectiva? Es que eso es la más incertidumbre que nos da. Es que nos dicen, ves las noticias, no hay una instrucción clara desde el Ministerio y desde la Consejería de Educación en el que diga cómo tenemos que actuar. Yo he escuchado, oye, si hay un brote, pues se pone en cuarentena solo la clase en donde esté el alumnado o el profesorado. Sí, pero depende, habrá que mirar muchas más cosas, porque es que a veces los que mandan las instrucciones no se dan cuenta de la realidad de lo que es estar dentro de un aula y cómo funciona un colegio. Es que no es solo estar dentro del aula, es el funcionamiento del comedor, es los patios, es los baños, la limpieza, el transporte. Son muchas cosas que era lo que los docentes nos pusimos en contra. Oiga, yo salgo una instrucción, abran las puertas de los colegios y la responsabilidad para los equipos directivos y los docentes. Y eso no puede ser así. Es decir, la responsabilidad sanitaria no puede ser. Entiendo que ustedes tengan la responsabilidad educativa, ¿no? Nosotros no la tenemos sanitaria. La responsabilidad educativa y sabemos perfectamente cómo funciona. De un día para otro nos hemos puesto las pilas, como decimos. Es decir, un jueves fue cuando se cerró el colegio y el lunes ya estábamos con las clases online. Profesorado que, insisto, en islas como Fuerteventura muchos viven en pisos de alquiler porque vienen de otras islas para impartir clases aquí y tuvieron ellos mismos que pagarse la conexión a internet, poner la wifi en sus casas y todo. Esa previsión, a eso me refiero, que es una previsión que tienes que hacer ya de cara a septiembre, porque y si vuelve a pasar, que no tener los mismos errores. Ya sabemos por dónde tenemos que caminar, ya sabemos lo que nos pasó. Pues esas conexiones, el que tengan las zonas rurales, una isla como Fuerteventura que hay muchas casas dispersas y que no llegue bien la conexión, es importante que todas las administraciones vean prioritaria esa necesidad, porque, como digo yo, la educación es el motor de una sociedad y si seguimos sin tener una educación funcionando al 100% del rendimiento, pues mal asunto. Hemos hablado de esa vertiente de la docencia, ¿verdad?, como profesional que usted es, pero también tiene otra parte importante que es esa vertiente política, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Son muchos de los temas que ustedes vienen denunciando y los que me gustaría tratar hoy aquí. Uno de los últimos es ese tema de los cortes de agua, sobre todo en el sur de la isla, pero hay más. Bueno, ya no es solo en el sur, Pia, aclaramos que es prácticamente en toda la isla, el norte, porque te encuentras gente... que allí en el sur es una costumbre ya, ¿no? Vamos a ver, como te dice la gente, tenías cortes, pero no de tan larga duración. Ahora el problema, a lo mejor si hay una avería, pues se cortaba. Ahora ya no solo la avería. Ahora el problema es la producción también. Los depósitos están bajo mínimos, que era lo que denunciaba el compañero de Pájara, el concejal de Pájara, Alexis, y lo decía, que él, la legislatura pasada también estaba muy pendiente a los temas del agua, porque es lo que te reclama la ciudadanía. Y oye, sí, se sacaron la foto, hemos visto que empiezan las obras, que es algo que, insisto, sí estaba planificado. Date cuenta que son convenios hidráulicos con el Ministerio del Gobierno de España, más con el Gobierno de Canarias también se firmó en el 2018 y son partidas presupuestarias que ya estaban ahí, estaban planificadas todas esas obras y ellos, pues por la justificación del COVID, no por la emergencia hídrica que se hizo desde diciembre de 2003 y no se había hecho nada hasta marzo, no se habían empezado las obras ni nada, sino la justificaron por el COVID, la necesidad de estar en su casa, del aseo personal y demás, pues pudieron adjudicar esas obras directamente, sin concurso, que así lo establecía el decreto. Todo lo que sea necesario por la crisis sanitaria, se puede contratar directamente, pues se hizo. Pero es que tienes que estar atentas a más cosas. Tienes que estar atenta a la producción, tanto en Puerto del Rosario como la de Corralejo, la planta de Corralejo como la planta de Gran Tarajal. No permitir que se bajen los depósitos. Y después, si es necesario, la contratación de Cuba. Pero tú no puedes tener, ya te digo, personas encamadas, como dicen, niños menores, en la situación que estamos, si tienes esta crisis, que es verdad que ya se levantó el estado de alarma, pero seguimos con el problema del coronavirus.
desgraciadamente, y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, oye, pues eso tiene que ser prioritario para el Cabildo de Fuerteventura y contratar las cubas que sean necesarias, pero que los vecinos y las vecinas no sufran. Te digo, las zonas de Jinijinama, me decía una señora, la zona turística también, donde está, que no pudieron salir los turistas y se quedaban allí, tienen problemas de agua, como ahora, nunca antes. Dice, yo llevo viviendo aquí toda la vida y nunca había tenido estos problemas tan serios de cortes de agua durante tanto tiempo. Y date cuenta que estamos la isla sin turismo, estamos turismo cero. Imagínate si llegamos a tener más personas aquí como otros años normales. Tema del agua, hoy han lanzado ustedes también nota de prensa en la que el secretario insular Mario Cabrera denuncia la paralización de todos los nuevos proyectos de infraestructuras sanitarias en Fuerteventura. Vamos a ver, teníamos que aclarar, estaba el hospital que nosotros llamamos el Hospital del Sur o el CAE del Sur, que se había hecho incluso un estudio de valoración donde tenía que ir ubicado y demás, vinieron, lo presentaron. Y aparte de esa ubicación del Hospital del Sur, también estaba la ampliación de Gran Tarajal. Pues nos hemos quedado sin una y sin otra porque todavía no se sabe nada. Gracias que está la obra del Centro de Salud de Corralejo, que esa sí estaba, se había iniciado en la legislatura pasada, pero ni tampoco está el consultorio del Castillo, también tan necesario para esa zona. Vemos que sigue lo que decía el Centro de Salud de Corralejo, que ya estaba iniciado la legislatura pasada, y las obras del Hospital de Fuerteventura, que todavía siguen ahí, ya deberían de terminar en septiembre. Si yo recuerdo cuando estaba en la época del Parlamento, la planificación que teníamos era para septiembre del 2020, es decir, que en septiembre ya debería de estar terminadas las obras del hospital. De momento no sabemos nada de esa ampliación, ni siquiera en el centro de Gran Tarajal y ese centro de especialidades que iría, según ustedes, en la Lajita. Yo recuerdo uno de las primeras entrevistas que hicimos aquí en COPE a la que es directora del área de salud de Fuerteventura, Sandra Celis, y ella de alguna forma, bueno, pues habría la posibilidad de que en lugar de en la Lajita, pues con esa ampliación o alguna actuación en esa zona más céntrica, no tan al sur de la isla, pues parecía como que quizá fuera suficiente, pero al final no se ha impulsado es que ni una cosa ni otra, ¿no? Es que son dos cosas diferentes. Sí, por eso que no nos confundan. La ampliación de Gran Tarajal es necesaria. Es decir, la población ya de Gran Tarajal y toda esa zona de atención primaria necesita esa ampliación, que se iba a hacer en la parte de arriba, en la planta superior, pero debido a problemas técnicos, a que las columnas, los pilares no podían soportar por el tema de la marisma, y, los que saben cosas son los de cimentación, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. De cimentación, efectivamente. Entonces lo que se ha optado es para hacer la ampliación entre el centro de salud y lo que es el edificio donde está ahora Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tuines, de donde están los aparcamientos. Esa hay que hacerla. Y lo que hay que hacer también es el hospital ese que nosotros decimos del sur, que quien hace el estudio de viabilidad son unos técnicos de dónde se tiene que situar. Nosotros tuvimos la ocasión de entrevistarlos aquí. Ellos daban la explicación de los parámetros que ellos habían utilizado para determinar qué será el suelo idóneo. Es verdad que hay otras formaciones que no consideran así, pero bueno, yo entiendo que eso es parte del debate político. Realmente, pero la ciudadanía lo que quiere es una solución. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Realmente, kilómetro más arriba, kilómetro más abajo, pero los ciudadanos y las ciudadanas lo que queremos es una solución. Que se ponga el suelo, bueno, ya en la anterior corporación había puesto el suelo a disposición, que eso ya, conseguir suelo, después ya si hablamos de políticas sociales te explicaré también, es importante que los ayuntamientos pongan suelo a disposición para este tipo de infraestructuras sanitarias, educativas, sociosanitarias. Es importantísimo porque tienes el dinero, pero si no tienes el suelo, de nada te vale. Entonces, o los políticos no podemos decir yo quiero un colegio o quiero un centro de salud donde yo diga porque me interesa por el número de votos. Es que tiene que ser rentable, estás utilizando dinero público y le tienes que sacar la máxima rentabilidad y que llegue, que tarden el mismo tiempo
llegar los vecinos, es decir, de Morrojable a ese Hospital del Sur, la zona, nos explicaban a nosotros, de Gran Tarajal, Tuineje, Pájara, es decir, tiene que ser una zona que más o menos, si tienes una urgencia, tarden una media, nos decían, de 20 minutos o así, 15, entre 15 o 20 minutos. Supongo que se reflejará en ese documento tan importante que es el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Teníamos ocasión de hablar con el consejero del área, que él hablaba de la posibilidad, ¿no?, de alguna forma de descentralizar para que al final toda la ciudadanía tuviera la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los servicios. Ustedes, en este planteamiento, que entiendo les hacen primero, antes que a los medios de comunicación, a la clase política, ¿cuál es un poco la predisposición que muestran? Vamos a ver, nosotros tenemos la realidad de que vivimos en una isla. Cuando no tienes los medios o cuando empiezas a crecer o cuando la población empieza a crecer, no es lógico que tú o no tienes dinero suficiente, desgraciadamente, para descentralizar o para poner hospitales en todos sitios. Entonces tienes que empezar a centralizar. Una vez que ya tienes al 100% un sitio idóneo, tanto educativo como sanitario, pues ya empiezan esas infraestructuras a descentralizarse. Y eso es lo que tenemos que decir. Y hay 6 realidades, no hay solo 2. Hay 6 realidades porque cada municipio tiene su realidad y tiene sus necesidades. La gente no entiende, yo le decía el otro día, mire, la gente no entiende de rayas, ni de colores, ni de nada. La gente lo que quiere es calidad de vida. Que ese PIOF mejore la situación económica, porque va a mejorar, y social de la isla, con infraestructuras, las infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que les interesa a las personas. Y desde luego que no se nos destroce la isla. Tenemos un paraíso y lo que hemos vivido nos pone de manifiesto, es decir, el no estar tan masificados nos ha ayudado bastante en esta crisis sanitaria, y eso es lo que tenemos que poner en valor, nuestro territorio, amar nuestra tierra, defender nuestros lugares, nuestros paisajes y concentrar, eso se trata el PIOF, concentrar donde sea necesario esas infraestructuras para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que te pide la gente. La gente no va a entender de nada. Después ya decía el compañero Claudio, yo también quiero zona industrial arriba, yo quiero... Pero no es lo que queramos los políticos que estamos ahí en ese momento. Es un plan serio que es a largo plazo. Por eso espero que sea un PIOF consensuado con todas las fuerzas políticas, que participen todos los colectivos ambientales, sociales, que tengan el conocimiento real y que se tengan en cuenta su opinión. Eso es prioritario. Porque ¿De momento se está caminando en esa dirección? Yo espero que... De momento lo que hicimos es aprobar el inicio otra vez para llevar a aprobación inicial el documento. Nosotros no tenemos todavía, a fecha de hoy, que lo pedí, digo, no podemos esperar a 3 días antes para ver un documento tan importante si lo queremos llevar con consenso, porque yo no puedo aprobar algo sin haberlo estudiado y saber exactamente, y algo tan importante como es el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Pero a fecha de hoy, en este momento, ¿todavía no se lo han facilitado? No. Nosotros lo que hicimos fue que empezara. Hay que redactar, y así nos lo decían, hay que redactar 2 documentos, el documento técnico y la memoria ambiental. Eso hay que redactarlo. No sabemos ni siquiera quién va a ser los redactores, no nos han dicho quién va a ser los redactores del documento. Esa información no la tenemos. Nosotros sí teníamos claro y teníamos un PIOF de consenso hasta el 2015. Ahí no había problema, es decir, faltaron días tenía que publicarse, que fue lo que mandó la Dirección General de Ordenación del Gobierno de Canarias, que necesitaba estar expuesto públicamente durante más tiempo y hacer unas correcciones. Yo creo que si se hubiera seguido ese PIOF en ese momento, tendrían a lo mejor 6 meses, hubieran tardado 6 meses para la aprobación. Luego también a la ley del suelo, ¿no? Que era otro también de los escollos que tenía que sortear el documento. Sí, claro, pero porque no lo tenías aprobado. Una vez que si lo hubieras tenido aprobado antes de la ley del suelo, te hubiera valido. Es decir, la ley del suelo, la legislatura empezó en el 2015, en mayo del 2015, y la ley del suelo se aprobó en el 2017. Es decir, tuvieron años, ahí se tuvo años. El que es hoy presidente del Cabildo, el señor Blas Acosta, es el que era consejero de ordenación del territorio. Tuvo tiempo
y era ya digo, no solo puede decir que era de Coalición Canaria, la consejera era Ornella Chacón, era un documento realizado y de consenso por las organizaciones que estaban Muy en ese diferente momento. al que ahora se quiere tramitar. Es que, Pía, es que no lo hemos visto. No hemos visto el documento, que es lo que estamos diciendo nosotros. Tienen que empezar a elaborar esa redacción del proyecto. Si hemos oído y la anterior corporación no estaba de acuerdo con esa planificación, pero no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. No sabemos lo que van a incorporar al Plan Insular de Ordenación. Hemos acabado hablando del PIOF, pero estábamos hablando un poco de sanidad y yo quería seguir también por esa línea. Anunciaban recientemente la incorporación de 9 especialistas al Hospital General de Fuerteventura. En principio, a priori, una muy buena noticia para los majoreros y majoreras que lleven reivindicando, ¿no? Sobre todo pues que se refuercen las plantillas en el hospital. Sí, y cuando sabemos perfectamente lo difícil que es que vengan especialistas, pues mucho más. Si es verdad que son sustituciones, no es ampliación de la plantilla, es decir, que no es que pongan más, sino ya estaba el número de especialistas en el recursos humanos del hospital. Y sí es verdad que deberían de asegurar los contratos a más largo tiempo, darle, que es lo que te piden los especialistas también, ¿no? Mejores condiciones para poder quedarse en la isla de forma definitiva. Pero esto teníamos, recientemente se convocaba una manifestación por una sanidad digna en Fuerteventura con diferentes colectivos, entre ellos estaba Salud y Sonrisas. Y recuerdo una entrevista con Eduardo Laechea, uno de los miembros de Salud y Sonrisas, que hablaba de que realmente todas las formaciones políticas de diferentes colores que han estado en el gobierno siempre han justificado de alguna forma la falta de profesionales en Fuerteventura porque no había especialistas. Y en cambio ellos, desde Salud y Sonrisas, decían que habían elaborado un listado de unas 30 personas, muchas de ellas además pues hijos e hijas de familias majoreras que han estudiado fuera, que quizá estén trabajando fuera, que quieren venir a la isla a trabajar y que no están teniendo la oportunidad. Entonces, cuando uno desde la sociedad escucha estos mensajes tan contradictorios, dice, bueno, no entiendo muy bien qué está pasando, porque si el problema que estamos pidiendo todos y estamos viendo que la sanidad, bueno, pues uno de los aspectos, digamos, más flojos, ¿no? de todo el sistema y que habría que apuntalar, más ahora cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la COVID, ¿no? Y de los estragos que puede causar. Entonces, no sé, a usted como responsable política le pregunto, ¿cuál es, a su juicio, el análisis de la situación? Vamos a ver, realmente cuando estábamos pendientes del oncólogo, yo me acuerdo de buscar toda la problemática de un oncólogo, una oncóloga nueva para la isla de Fuerteventura, era complicado. Sí es verdad que a medida que pasan los años, afortunadamente tenemos hijos e hijas de vecinos que ya quieren regresar a Fuerteventura, que han terminado medicina, que han terminado sus especialidades, que han estado años estudiando fuera, conocemos casos y que quisieran venir y que se les está poniendo alguna traba. Eso sí tenemos conocimiento. Cuando estábamos nosotros, estaba yo en el Parlamento, sí tienes dificultades para venir a la isla o tenían especialistas. Algunas especialidades es muy complicado que quisieran venir. Algunas más concretas, algunas digamos, más ¿no? concretas. Tenías el problema de oncología que tenía. Y para pediatras también, me acuerdo, los pediatras que necesitaban en Corralejo, era un problema. Sí, es lo que te estoy diciendo, tendríamos que buscar la manera de contratar especialistas que realmente después quieran venir y quieran quedarse en la isla por arraigo familiar o la estabilidad, que le hagas contratos estables y que le ofertes una estabilidad de quedarse aquí. Después ya, una vez que yo siempre digo, una vez que viene... Pero si se contratara a las personas que son formadas aquí, cuyas familias han hecho una inversión y un esfuerzo económico importante porque esas personas reciban una formación fuera de la isla, tendría que retornar ese beneficio económico de alguna manera y además se garantizaría que esas personas pues quisieran estar en la isla a largo plazo. Hombre, y es lo que decimos, es decir, recuperar el talento que nosotros y las inversiones, como bien dices, la inversión que se ha hecho
su familia, desde la consejería, porque tú estás pagando, y tenemos y esas buenos profesionales profesionales que han invertido su tiempo, claro. Sí, y ellos que han logrado y son muy buenos especialistas, que me consta, es decir, tengo alumnos y alumnas que uno se siente orgulloso de cuando los ves en los centros de salud o cuando los ves en el Pero hospital. entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a estas personas no se les está ofreciendo una oportunidad pues cuando estamos intentando apuntalar precisamente las plantillas? Pía, es lo que nos preguntamos nosotros, si es por temas políticos o porque piensan que la afinidad política que puede tener uno o que puede tener otro, que no debería de... Pero sospechan que la afinidad política de algunos profesionales impiden que puedan acceder a la oferta de empleo, digamos. Es que hay veces, o en un caso concreto ahora mismo se está dando. Tú nombraste a Eduardo antes, que lo habías entrevistado, y él sabe también de casos. Yo prefiero no mezclar y decir, porque van a pensar, oye, es por temas políticos, o ella que está ahora en la oposición, ¿qué va a decir? Pero realmente los que saben son los especialistas, personas como Eduardo, que conoce perfectamente todo el tema sanitario y sabe la realidad y conoce la realidad, él perfectamente. Que hay estudiantes, que hay ya sanitarios, médicos, especialistas que quieren venir a la isla, por supuesto. Sí, que no sabemos, oye, darle prioridad a esta gente porque sabes que se va a quedar aquí. Es decir, pasa lo mismo en los centros docentes, hasta que se crearon los claustros inestables, que decíamos nosotros, y le dabas prioridad, o incluso en las oposiciones. Recuerdo yo de años anteriores hacer oposiciones para las islas no capitalinas, y estaban obligados a estar como mínimo aquí 3 años para darle estabilidad a los centros educativos. Pues lo mismo se tendría que hacer con los especialistas sanitarios. De estas 9 sustituciones que hicieron ustedes, que se han incorporado ahora a la plantilla, ¿cuántos son personas que vienen de fuera? No, yo creo que la mayoría viene de fuera. No se ha priorizado, pero no se ha priorizado una lista, digamos, de aquí, de Fuerteventura, de personas de Fuerteventura. No creo que tengan lista de personas de Fuerteventura. Es que sanidad funciona totalmente diferente a educación. Educación sí tiene el nombramiento centralizado desde la consejería, y sanidad lo hace por bolsas de trabajo centradas en la gerencia, en las zonas de área de Fuerteventura. Por ejemplo, realmente tienes, que era lo que nos pasaba, contratabas a lo mejor un especialista para la isla de Fuerteventura, salía a la plaza en un hospital de Gran Canaria para el Negrín o para el Insular, y entonces este especialista prefería estar en esos hospitales que son más grandes, un hospital de referencia, para después tener la formación. Es necesario reformar esa parte del sistema, ¿no? Nosotros lo pedíamos, oiga, centralice y obligue a los especialistas a ir a las islas no capitalinas. Lo que no podemos hacer es, siempre que salga una plaza en los hospitales de islas capitalinas, en un hospital de referencia, dejen los hospitales de las islas no capitalinas para irse, y siempre nos quedamos ahí en el aire, y siempre nos perjudican. Es decir, eso debería de regularse. Yo recuerdo que se lo decía al consejero anterior, a José Manuel Baltar, y él también veía la necesidad de eso. Y después el programa que ellos crearon, oye, movernos en lugar de moverlos. La cuestión es la calidad de vida para el paciente, que si se tiene que mover el especialista, que sea el mismo especialista que venga del hospital de referencia a la isla de Fuerteventura. Ahora resulta que tenemos oncólogos, y como los oncólogos del Negrín o del Insular están de baja y necesitan personal, pues aquí, que tenemos 3 ahora, pues tienen que ir a cubrir esas bajas. Es que date cuenta ahora la situación que se crea, ¿no? Ahora de aquí van a cubrir esas bajas. Y vamos a ver si poco a poco somos conscientes de, oye, si tenemos gente de la isla de Fuerteventura que sabemos que tenemos la oportunidad de que se va a quedar aquí, porque tienen a su familia, porque han estado fuera, han tenido esa formación y dicen, es hora de regresar a mi casa y contribuir y darle un poquito a, ¿qué es lo que te dicen? Yo hablo ya te digo, con el alumnado que ahora terminó sus carreras, y te dice, es como darle un poquito de lo que me han dado, y quieren venir, les hace ilusión venir a su isla y trabajar en un centro de salud, en el hospital, los consultorios, pero estar con la gente de la isla, y eso es bonito.
Sí, porque por lo menos daría esa estabilidad tan necesaria, ¿no?, en Fuerteventura. Hablábamos, bueno, de la cesión de suelo. No hemos hablado todavía de ese plan de infraestructuras sociosanitarias. Quedan también centros de día pendientes, ¿no?, precisamente algunos por no tener el suelo necesario para poder acometer las obras. Sí, vamos a ver, se aprobó el segundo plan sociosanitario en la legislatura pasada y Fuerteventura a su vez tiene un plan sociosanitario. Ya vimos el otro día que colocaron la segunda primera. Pero es otra de las buenas noticias, ¿no? Yo sé que ustedes reclaman, ¿no? ¿Quién ha puesto la primera piedra? No, pero no es pelea de primera piedra. A mí lo que me gusta es valorar, porque yo insisto, cuando hay que valorar el trabajo de la oposición, pues se valora y se habla. El otro día en el Cabildo se aprobó el plan de juventud y, oye, pues muy buen trabajo, tiene ficha financiera, tiene acciones concretas a desarrollar en la isla y lo felicitamos, lo tenemos que felicitar. Pero tú valoras el trabajo que han hecho, y no solo Coalición Canaria, es que estaban los dos grupos, Coalición y Partido Socialista, la legislatura pasada. La legislatura pasada, el 31 de enero, me parece, sí, del 2019, fue cuando se firmó la licitación, es decir, se adjudicó a la empresa OHL la redacción, era redacción del proyecto y ejecución del proyecto, las dos cosas. Durante el principio del 2019 se estaba redactando ese proyecto para la residencia de mayores de Puerto del Rosario. Incluso hay una anécdota que nosotros decimos, que por eso decimos, estuvimos trabajando mientras estuvimos ahí hasta el último segundo. El mismo día 8 de julio, el día que nos hicieron la moción, el consejero Adar Goma firmó la modificación de ese proyecto de la residencia, porque necesitaban la ampliación tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. El día 8 de julio del 2019, es decir, no se me olvida. Hasta ese momento firmaron y trabajaron, ¿no? Estuvimos trabajando. Entonces, que decían, es que desbloqueamos. No, a mí lo que me parece es que si somos políticos seamos serios y digamos las verdades. Se hizo el proyecto y ahora lo que hicieron, si es verdad, que se va a empezar a construir, porque primero estaba la redacción del proyecto y ahora la construcción, que es la misma empresa, es OHL, la que va a ser... Y entrega la obra además llave en mano, ¿verdad? Toda sí, acondicionada para empezar a operar desde el siguiente día. Sí. Eso era lo que adjudicó la pasada legislatura. Eso estaba en el plan ese sociosanitario que te digo. Como también estaba la residencia, y también está la residencia de Gran Tarajal, que el problema de la residencia de Gran Tarajal, y ya lo decían los compañeros de Coalición Canaria, de Tuineje, que no podían seguir esperando por el suelo. Mire, pero el suelo lo tiene que poner el ayuntamiento y no lo ha puesto. El suelo, vamos a ver. Si miramos la hemeroteca, vemos muchas fotografías en el suelo del Aceitún, que ya se estaba haciendo una planificación. Y la legislatura pasada, a principio de legislatura, empezaron a cambiar la situación, dejaron el suelo del Aceitún y cogieron el suelo que está frente al Instituto Alíes Vigán. Pero es que ese suelo está vinculado a un convenio que había firmado, o que está en los documentos, que ha firmado el Ayuntamiento de Tuineje con una empresa privada, con Olivenza SL. Ese suelo tenía a su vez, todo ese suelo, tenía una hipoteca con un banco, no voy a decir el nombre, pero tenía una hipoteca de 12 millones. El Cabildo de Fuerteventura no podía hacerse cargo de ese suelo porque estaba primero con una carga y estaba condicionado a ese convenio que había firmado, en el que le decía, yo te doy a ti los 10.000 metros y después en el plan general me pones urbanizable 1.079.000 metros. Entonces nosotros lo que decimos, me da exactamente igual el suelo, pero no puede seguir esperando, y más después de lo que hemos sufrido. Hemos visto 5 mayores de la zona sur, eran 8, en una residencia que no tenía toda la documentación, se tuvo que hacer cargo el Cabildo por medio de la Fiscalía. ¿Cómo está esa residencia? Porque hablamos de una persona privada que se montó ahí un negocio, cuidaba a los ancianos, pero realmente no tenía ninguna licencia pertinente. Está cerrada. Los mayores tuvieron que venir al hotel El Mirador, el antiguo Parador, y se tuvo que hacer cargo durante el estado de alarma la Consejería de Bienestar, de Políticas Sociales, porque así se lo dijo Fiscalía. Entonces, cuando tú ves que son temas tan prioritarios,
yo no puedo estar esperando por un suelo. En el Aceitún tiene suelo. Pero es que además la compañera Hanna en el Parlamento también preguntó que habían 10.000 metros que era para educación, era un suelo que había puesto el Ayuntamiento de Tuineje para educación también en el Aceitún, y le preguntaba por ese suelo y dice que como no iban a construir ese colegio, el propio ayuntamiento había solicitado que le devolvieran el suelo en el 2016. Y desde el 2017, el ayuntamiento de Tuineje, según contestación, ya te digo, del Parlamento, tenemos el documento de la consejería, la contestación que le dieron a la diputada Hanna, lo que dicen es, oiga, el suelo ese, 10.000 metros más, ya pertenece al ayuntamiento de Tuineje. Yo lo que digo es, no podemos seguir esperando por suelo. Es una necesidad prioritaria. Mira, Pia, si algo nos ha dejado claro esta crisis sanitaria, es que las administraciones, todas las administraciones públicas, tenemos que priorizar las acciones a desarrollar. Y las acciones prioritarias son atender a las personas. Los centros educativos, que hablamos antes, los centros sanitarios, que aparte de la residencia esa que ya se está construyendo aquí, la residencia de Gran Tarajal, también está, y muy importante, los centros de día en Morrojable para atender a los mayores, y en la residencia y el centro de día Josefina Pla, que la anterior corporación, siendo alcalde Isaí Blanco, cedió ya el suelo al Cabildo para que también pudieran hacer ese centro de día en Corralejo, que ya está, incluso tienen el edificio. Es decir, esas son las prioridades que tenemos que marcar: sanidad, educación, políticas sociales, porque es mejorar la calidad de vida de las personas. Y claro, los ayuntamientos son los que tienen que priorizar el poner suelo, y no esperar por ninguna empresa privada cuando tú ya tienes. Es que queda en el Aceitún y queda lejos. Pues oye, pues si tienes que comprar una guaguita para bajarlos y vehículo adaptado, pues lo compras. Pero es que eso es atender calidad de vida, es trabajo, construcción a la hora de que estás construyendo el edificio, es trabajo para las personas que después tendrán que atender a esos mayores, conserjes, auxiliares. Genera riqueza al final y atender a la ciudadanía, ¿no? Realmente ¿queremos mejorar la economía? Pues hagámoslos también con servicios, con la atención a las personas. Tenemos que ir concluyendo ya, más que nada por la hora. Y una pregunta que le quería hacer. ¿Tienen ustedes ya espacio en el Cabildo? ¿Todavía andan pues a la espera de algún despacho habilitado? Bueno, pues ayer, 1 de julio, ya terminé la parte educativa, ya no tengo que estar por Recordamos, las mañanas. 8 de julio del año pasado, ¿verdad? La moción de censura. La moción de censura, ayer 1 de ya julio. me tuve que incorporar porque no me han dado los servicios especiales y estoy pendiente que estamos pendientes de ello. Y ayer... Porque estos servicios especiales se los dan en el gobierno, ¿no? La Consejería de Educación siempre lo ha dado, tanto a Sanidad como a Educación, como al personal de Justicia. Sabemos porque a mí me han puesto tantas pegas. Pero bueno, yo he estado trabajando, dando mis clases, y cuando terminaban las clases, pues es cuando podía hacer la gestión de portavoz. Sí venía a los plenos y a las comisiones, pero por la tarde es cuando yo trabajaba. Hemos tenido o decíamos, oye, pues si yo vengo a una comisión que necesito un espacio, además es por ley. El reglamento del Cabildo exige que los grupos de la oposición tengan un espacio, no es un capricho mío o de los grupos o del grupo de la oposición, un espacio con ordenadores, con teléfono, para poder atender a la ciudadanía y las demandas de la ciudadanía. Nosotros estamos ahí porque nos eligió el pueblo. Pues ayer, ya por la mañana, a las 8 de la mañana, estaba en el despacho del señor Blas Acosta diciéndome, mire, si no me da un espacio, pues me tendré que sentar en la salita de espera y ponerme a trabajar, porque yo ya no estoy en clase y ya puedo venir perfectamente a hacer mi labor de oposición. Bueno, pues ya nos dieron un espacio al lado, en la Casa Colón, y hoy fui porque hay que poner mesas, hay que adaptarlo, y en ello estamos, las conexiones a internet, insisto, y poder trabajar. Esto es triste porque es la primera vez, y yo creo que en ninguna institución, a mí me preguntan los compañeros de los otros cabildos, pero ¿cómo vas a estar sin tener un espacio para poder trabajar dentro del cabildo? Digo, pero esta es la realidad, esto es lo que dicen ellos, que es democracia, que iban a cambiar todas las formas de hacer política. Si esto es cambiar las formas de hacer política, prefiero quedarme como estaba antes, porque nunca antes había pasado una cosa de esta. Y vemos, empezamos con el agua, vemos que el problema del agua no solo se mantiene, sino que empeora. Entonces,
este grupo de gobierno del Partido Socialista, Nueva Canarias, AMF y Podemos es lo que tiene, que nos han puesto ahí o no nos dejan ni siquiera hacer el trabajo de la oposición. Espero que a partir de ahora, ayer estuve hablando con el presidente, ya cambie esa realidad y por lo menos empiecen a tomarnos en serio y a respetar los espacios que nos pertenecen. Gracias, Lola García, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Hemos hecho un repaso grande, creo. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que realizamos y la opinión de la oposición. Gracias. Muchas gracias, Pía.